Entonces, como ya les estaba explicando sobre las tareas, se lo voy a aplazar hasta el 30 de junio, porque el primero tengo que hacer un reporte. ¿Sí? Traten de cumplirla. Lo bueno es que muchos de ustedes ya me cumplió, pero como no tengo a todos, no quiero tampoco fastidiarlos. En el caso del FODA, claro, gracias Mendoza, en el caso del FODA, hoy día quería un avance para darles una ayuda, porque la próxima semana directamente ya es FODA. ¿Qué viene a hacer FODA? Quiero que me busquen una empresa, cualquier empresa que ustedes quieran, peruana o no peruana, no importa cuál, una empresa, si es posible, de un producto en particular, y que me den sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Por ahora solamente investiguenlo, ya que solamente es para conocimiento. Luego ya vamos a crear nosotros el propio y vamos a mejorarlo. Por ahora solamente busquen un producto o una empresa y busquen su FODA, su análisis FODA. ¿Sí? Pero eso para la próxima semana ya para darles la ayuda ya completa. De todas maneras, en el WhatsApp les voy a mandar como un ejemplo. ¿Sí? Entonces, comencemos con la gracia el día de hoy. Ante todo, buenos días, estimados. El día de hoy nos toca algo muy sencillo de explicar y tal vez sea el punto quiebre de todo el funcionamiento de la empresa. ¿Cómo se enlaza el tema de los datos, de la información, con las personas y con el sistema? Y en ese punto de vista, lo que buscamos es que las personas, es el talento humano, comience a conocer cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones, cuáles son sus necesidades y cómo ellos van a interactuar con el mismo entorno empresarial. El inconveniente principal, y eso hablo de todos los negocios, es que cuando uno recién ingresa o cuando uno está trabajando, no les dicen exactamente qué hacer. Le dicen, tú eres responsable de esto. Y en la semana ustedes hacen otras cosas. Y luego otras personas también lo hacen. Y luego otras personas también lo hacen. Al final hay un choque. Hay un choque. Esa es unión, ¿no? Hay un choque. ¿En qué sentido un choque? Que, oye, tú ya lo habías tenido, tú te lo tenías que hacer. Tú eres responsable de eso. No, yo tenía que hacer otra cosa. No, la otra persona tenía que hacer otra cosa. Y así simplemente, y nadie hace nada. Imaginen los trabajos de grupo que se delegan, ¿no? Se delegan actividades. Uno hace una cosa, el otro hace otra parte, el otro hace otra parte. Pero como no hay una organización real, simplemente, oye, pero yo tenía que hacer eso. No, yo hice esto. No, tú tenías que hacer esto. No, tú tenías que hacer aquello. Y al final, como locos, están en la biblioteca haciéndolo. Yo los he visto, los he visto, los he visto, los he visto. Que en horario de clase están en la biblioteca haciendo la tarea. Pero es que eso sucede porque no hay una organización correcta. No hay una falta de organización. Y al mismo tiempo también falta de funciones. ¿Qué es lo que deben hacer cada uno de ellos? Por ejemplo, en caso de Briseño, en caso de mi delegada, mi estimada delegada, tiene la ventaja de que ya les dijeron o ya les explicaron qué es lo que ella tiene que hacer, que normalmente es la comunicación con los estudiantes, comunicados, notas, por ejemplo, ¿cierto? Es la interacción entre el coordinador y el aula. Pregunta, sin ofender, Chávez, ¿cuáles son tus funciones como subdelegado si la comunicación es de la delegada? ¿Qué vas a ver? No sé, profe. Te Aunque pusieron como todavía subdelegado, más sí o no. eh, Entonces, en eh, real, dime, no dime. sé, profe. De no sé de cuánto tiempo, pero es que Profe, yo sé, es estar oso nomás. ese es que traiga tu café. No, es que eso sucede. A Briseño le han explicado porque es la delegada. Ha hablado con el coordinador, ha hablado con el ingeniero Cala, han conversado, le han dicho qué cosas tiene que hacer, cómo no lo tiene que hacer. Y seguro que con el tiempo ya sabe, lo ha acentuado. Al inicio seguro solamente le decían algo y no, no sabía que tenía que hacer esto, no sabía que tenía que hacer aquello. Chávez, por ejemplo, es subdelegado. Y estoy seguro que no sabe mucho de lo que tiene que hacer realmente como funciones. Tranquilo, no eres el único. Casi la mayoría de subdelegados no sabe qué es lo que tiene que hacer. Solo el delegado sabe. Es una burla, pero es una realidad. Y es porque no se definen bien qué funciones tiene que hacer. Caso contrario, se sobrecarga a la otra persona que los comunicados, las conversaciones, los envíos de archivos, los envíos de información, la conversación con el profesor, por ejemplo, todos está sobrecargando sobre Briseño, que es la delegada. Pero el rol del subdelegado es también apoyar en cierta manera, pero aún no se define, no está bien definido, y no solamente con ustedes, es casi con todos los salones.
Y eso es una falta, es un problema, es un inconveniente que podemos mejorar. Y el día de hoy se trata de ese punto. Se le conoce como el MOF, Manual de Organizaciones y Funciones. Definir los roles y a las personas para una cierta actividad. ¿Qué sucede si no lo definimos? Simplemente hay choques. Simplemente es, yo pensé que tenías que hacerlo tú. A nivel de estudio, a nivel de instituto, no hay problema, no afecta. Ya tenías que hacerlo, no tenías que hacerlo, lo atraso un día. Pero en el caso de empresas, en el caso de organizaciones, eso es letal. Y es muy probable que te amanezcas haciendo el doble de trabajo cuando tenías tiempo en otro momento. Y eso hay que evitar. ¿Qué viene a ser el MOF o Manual de Organizaciones o Funciones de una empresa comercial o de una empresa en sí? Lo que se busca es que con ellos se pueda definir los roles y las funciones que va a realizar cada persona apenas ingrese a la institución, apenas ingrese a la empresa. Ustedes como estudiantes se les induce a qué es lo que deben hacer, cómo deben venir, cómo deben trabajar, cómo deben estudiar. Les doy dos ejemplos puntuales. ¿Saben la hora de ingreso? Que ya saben que viene una tolerancia, y vienen con uniforme. Ya se les dijo, ya se les comentó, ya se les explicó cuál es su rol. En el caso como docente, lo mismo. Nos dicen exactamente cómo quieren que vayamos a la institución, que el tema de los archivos, el tema de la aula virtual. Entonces ya nos inducen, ya sabemos cuáles son las funciones y qué debemos cumplir. Algunas veces exageran, hay que ser sincero, pero esa es la forma de trabajo real. Entonces, en una forma más fácil de explicarlo, el MOF o Manual de Organización y Funciones define de forma formal cuáles son los roles y cuáles son las funciones, actividades de cada persona. Si es que no tenemos esto, por ejemplo, en un negocio familiar, no existe un MOF. Y como no existe un MOF, todos hacen de todo. Y al final, cuando hay un problema, todos echan la culpa de todo, ¿no? Se le limpian las manos. Y eso hay que evitar. Y como ya lo están aprendiendo, la idea es que lo aprendan, entonces evitemos esos inconvenientes. ¿Qué contiene el MOF? Tres puntos en particular. Primero, la estructura organizacional, es decir, la jerarquía. En un negocio familiar, pregunta para ustedes. ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo está? Pregunta para ustedes. En un negocio familiar, a lo que se han imaginado un negocio familiar, o lo que conocen un negocio, o pertenecen a un negocio familiar, consulta, ¿hay una jerarquía que se respeta o todos se dan órdenes? Ahí Sí, hay una divisa. jerarquía, profe. Hay una jerarquía. Por Siempre hay ejemplo, una jerarquía. hay una No, profe, jerarquía. cuando es familiar, todos se dan órdenes, profe. Listo, se acabó. Porque, pues, Si hay una jerarquía, está el papá o el dueño, el hermano menor puede ser el dueño, y es el que toma las decisiones por último. Pero cuando se meten los hermanos, dime Mendoza. Profesor, es que sí hay una jerarquía, pero no es así tal cual como usted lo menciona, disculpe que lo corrija. Sí, sí, Es sigue. más, es más que aquel que da el primer paso en qué es lo que están desarrollando. Así sea una prenda, por decir, hacer el molde o en una construcción, quién es que organiza al personal y el que entrega el horario y salida del personal, cosas así. ¿Quién da el primer paso? Ya, hasta ahí estamos bien, Mendoza, pero tengo que hacer mi descargo, tengo que hacer mi descargo, no, me quedo picón, ya me conocen, ya me conocen. Es Firme. correcto lo que dice Mendoza, es correcto lo que dice Mendoza y lo que acaban de decir también sus compañeros. Sí hay una jerarquía, hay un horario, hay alguien que lidera, por llamarlo de una forma, pero es el único. Si, por ejemplo, hay hermanos, hay primos, hay tíos, estimados, todos dan órdenes, como ustedes lo acaban de mencionar, todos dan órdenes, porque es un entorno familiar. Tú no vas a despedir a tu primo o a tu hermano, y de eso se aprovecha. Entonces, muchos de los familias o muchos de los familiares, por ser familia, se toman ventajas. No te conozco, Rojas. Es que, por desgracia, la gran mayoría de negocios cuando son familia, se toman muchas libertades. Se contrata a los sobrinos, se contrata al hijo, se contrata al primo, y no les gritas, no le puedes gritar porque luego viene tu hermano y luego se queja contigo. Entonces, ¿qué hay? Un desorden completo.
Y el único que sigue esforzándose, que sigue quedándose de madrugada, es, como dice Mendoza, el que dio el primer paso, el que creó la empresa, el que se sacrificó todo para hacer la empresa. Y el resto simplemente se aprovecha. E incluso hay, en cierta manera, hay abusos. Como yo sé que que soy la familia del dueño, me tomo libertades dándole órdenes a otros, que no les corresponde. A Rojas en ese tema le hace sentir mal. No, es que cuando es un negocio familiar, por desgracia, es así. El que importa es el que creó la empresa, y como dice Mendoza, el que dio el primer paso. Él es el que trata de ordenar todo, pero por desgracia, por ser familia, no les gritas a la familia, no controlas tanto a la familia, porque si le reclamas al sobrino, el sobrino se queja con la mamá y la mamá te reclama a ti porque es su hermano, porque es tu familia. Y ese es el problema. Pero eso sucede cuando es negocio familiar. Pero ¿qué pasaría si al inicio de todo contrato, al inicio de toda la empresa, se plantean las ideas claras? Cada uno con su función, no se mete en la otra, por ejemplo. Y de esa manera no pueden meterse. Porque créanme, que cuando es entorno familiar, todos se meten, todos dan órdenes, todos chocan con las órdenes y todos quieren tener la razón, que da más cólera todavía. Y muchos no saben del tema. Sí, como para quedar más o menos bien con todos ustedes. ¿Sí o no, Mendoza? ¿Sí o no, Mendoza? Profesor, Dímelo. Dime, sí dime. pasa eso, pero si uno es disciplinado y dentro de ellos hay alguien con mano dura, no sucede eso. Ah, lo que acabas de decir es verdad, pero hay una pequeña falla. Por más mano dura que quiera uno tener y por más disciplina que uno quiera tener, no puedes evitar que las familias aprovechen. No puedes evitar que los demás no tengan esa misma disciplina. Algo les comento esto. Cuando es una empresa, no familiar, hablamos de una empresa normal. El dueño de la empresa es, hasta el día de su muerte, está siempre metido dentro de la empresa, porque la empresa es su hijo, su empresa es como su amor, y está todo el tiempo pendiente. Seguro a los que están trabajando, se van a dar cuenta que el dueño de la empresa o el que creó la empresa, aún siendo viejito, va a la empresa. Los hijos simplemente aprovechan lo que el padre hizo. Es decir, ya tienen un puesto, aunque no se lo merecen, ya tienen un puesto, ya dan órdenes, sin tener conocimiento, porque lo aprovechan, lo aprovechan en cierta manera. Pero los nietos solo lo disfrutan. Muchos nietos ni siquiera están metidos en el tema del negocio, están en otras cosas. Les comento, por ejemplo, María Pía Copelo. No sé si saben de quién es María Pía Copelo. Se hizo famosa no por el programa infantil, sino por esa guerra. ¿Sí saben quién es María Pía y Timoteo? ¿Sí? Sí, Claro, profe, profe. infancia. Claro, Sí, pe, Ah, profe, es profe. de la infancia. Infancia. Ya. Por ejemplo, María Pía Copelo, si es que no conocían, es la nieta de Santiago Queirolo. Es la nieta del dueño de Santiago Queirolo. Se pudre en plata, en otras palabras, se pudre en plata. ¿Ya? Pero ¿tiene algo que Vaya. ver con la sabía, empresa? profe. ¿Tiene algo que ver con la empresa? No. ¿Su hermana No, tiene algo que ver con la empresa? No. no. Sin No, ni siquiera embargo, lo reciben un conozco. sueldo. Sin embargo, reciben un sueldo, porque es la familia. Lo que sucede, el dueño, hasta sus últimos días, fue a la empresa, y revisaba todo, conocía todo el tema. Los hijos controlan la empresa, porque ya aprovecharon que ya existe, pero los nietos se desligan, los nietos van por otros caminos. En algunos casos sí se quedan, pero el resto se va. Lo mismo pasó también con Lindley, que de Inca Kola. Pasó lo mismo. Los hijos simplemente se aprovecharon y los nietos están en otro mundo. Vendieron sus cuentas, vendieron sus acciones. Y eso sucede. Y es porque no hay reglas establecidas cuando es un negocio familiar o un negocio que recién comienza. Por eso el MOF es importante. ¿Qué viene a hacer el MOF? Manual de organización y funciones. Primero, te da una estructura jerárquica. ¿Quién toma las decisiones al final? En otras palabras, ¿cómo se le llama a esa persona? ¿Cómo se llama a esa persona? ¿Gerente? ¿Ya? No, gerente es el que gerencia la empresa. Le doy una palabra, miren el chat, stakeholder. La palabra correcta, y apréndanme a esta palabra, stakeholder, que es conocido como las personas importantes dentro de un negocio. Normalmente son los accionistas, son los dueños, son las personas que tienen la decisión. Y algo que les recomiendo, encuentren a ese stakeholder, reconozcan a ese stakeholder, salúdenlo. No le hablen, es absurdo. Salúdenlo. Buenos días, buenas tardes.
Porque la gran mayoría lo que hace es, oye, ahí viene el gerente, oye, ahí viene el dueño, ahí viene el accionista, se esconden. No, se ponen en la computadora como si estuvieran trabajando, algo que nunca hacen. Estimados, hagan eso, porque son ellos los que te reconocen a ti. No todos los saludan, porque le da miedo. Y también a los que trabajan, también se van a dar cuenta de esto. Van a ver gente que son flojas, que no hacen nada, pero en un momento dado actúan. En momentos están que hablan diciendo, oye, hagamos eso, esto. Y es porque pasa un stakeholder. Se va el stakeholder, vuelve otra vez a su asiento a jugar ¿Qué jugaban ustedes? Eso de los castillos, ¿cómo? ¿Clash Se me Royale? fue el nombre. Clash Juegan, Royale, profe. ya, Clash Royale. Y Minecraft. vuelven a jugar Clash Royale, ¿no? Igual cuando viene el ingeniero Cala, ¿no? Pasa el ingeniero Cala, al toque, lo cierran, todos No, sentaditos, profe, como si ¿cómo estuvieran haciendo cree? clases, como si estuvieran estudiando. Pero es que eso es así. Y es porque no hay una estructura real. Si, lo que yo les recomiendo eso es para que poco a poco ustedes también vayan creando esa estructura. No es que creen un manual, sino que digan, ¿qué persona es responsable de tal cosa? Y si hay una falla, por ejemplo, digamos esto, alguien es responsable del Internet. Si falla el Internet, no le echo la culpa a todo, le echo la culpa a la persona que era responsable, porque de esa manera se divide el esfuerzo y no todos estamos con todo al mismo tiempo. Estoy seguro que muchos de ustedes han quedado de madrugada haciendo alguna actividad que tal vez no les correspondía o el que le habían delegado, y es porque hay una falta de comunicación en ese punto de vista. La segunda opción, el segundo punto, es la definición de funciones o actividades. Y el tercero es el perfil del puesto. Y eso involucra el control de desempeño. Hablamos del perfil. Si alguna vez, o si es que en esos momentos están buscando un trabajo y no los llaman, no se ofendan, tranquilos. No es que no tengan la capacidad, es que no cumplen con el perfil que ellos buscan del puesto. Eso significa que cuando busquen una entrevista de trabajo, revisen qué perfil quieren o qué perfil están buscando. Y el que más se le acomode a ustedes, deben hacer dos cosas. La primera, modificar su currículum. El currículum normalmente se modifica según el perfil que están buscando. No es que vas a mentir, ¿ah? No mientan, no mientan. Solamente es para frasear un par de cosas. Lo segundo es que investiguen también de la empresa. Les había comentado la semana pasada, Boomerang, Laborum, Aptitus. Consideren esas tres, porque tienen línea de carrera. En el caso en el caso contrario, lo que es CompuTrabajo, por ejemplo, uno de los más populares, es cualquier empresa. Lo más probable es que tú trabajes ahí, rindas, pero no mejores. No haya aumentos, no haya consideraciones. No te quiero, bueno, gracias, ahí y busco otra persona. Es solamente una recomendación. Dime, Mendoza, ¿no? Nada, profesor, lo estoy escuchando. Ya, es que como tienes el micrófono prendido, dije, me quería hablar. De esta manera también reconozco si están hablándome. Entonces, el MOF es muy importante dentro de las organizaciones porque define qué hace quién, qué actividades hace quién, qué funciones hace quién. Y algo que sí les pido, si es muy difícil hacerlo, es muy difícil hacerlo, porque las personas no les gusta hacerlo, o que le digan qué hacer, eso sí hay que tener en cuenta. Por lo menos definir, por lo menos definir quién toma la decisión. ¿Quién es el último que toma la decisión? Y ese último que toma la decisión es la persona que debe ser más responsable o más interesado. Si definen eso, ya vamos por buen camino. Caso contrario, estamos yendo por todos los caminos posibles y al final, tanto esfuerzo para nada. ¿Por qué es necesario que exista un MOF dentro de la empresa? Díganme, respóndanme, a ver, ¿por qué es necesario? Ya con todo lo que he dicho, ya se me acaba la saliva. ¿Por qué? Para Minimiza que las conflictos. personas Ya, sepan qué deben hacer. O sea, primero, cada persona tenga una función. sus funciones y responsabilidades. Responsabilidades. ¿Qué más? Delegar Fomentar funciones. delega funciones. A eso se le llama especialización. Si yo delego la función, ya no me encargo de esa parte. Si vamos a hacer la fiesta, como lo hicimos la semana pasada, bueno, yo ya lo disfruté, ustedes no vieron, lástima. Y vamos a hacer la fiesta, y yo delego la música a una persona, la canción a otra persona, los juegos a otra persona. Yo ya no me saturo, ya no me estreso, porque ya delegué las funciones a las personas correctas. Además, minimiza los conflictos, que es lo más importante. No hay tanto choque.
yo te dije eso, no, tú tenías que hacer eso, yo tenía que hacer eso, tú tenías que hacer eso. Olvídense de eso, porque ya hay una estructura. Oye, tú eras responsable de esa cosa, calladito, más se queda. Por último, también permite evaluar el desempeño de las personas. Ya habíamos hablado, ¿ustedes quieren progresar, sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Creo No, ¿Qué? que ya profe. murieron. ¿Qué? No, profe. Ah, ya, ya. No, 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 ya no sé perfecto. nada, ya no sé de qué te hablas. Estás con sueño, te estás con sueño. Falta el Mejor no desayuno, falta el responda. desayuno. Lo que queremos es No, crecer. pues, exacto. Las personas no progresan, las personas crecen y se desarrollan como personas, como profesionales, en nivel económico, en niveles de trabajo. Pero, Crecemos y profe, desarrollamos. Dime. hay un montón de personas que cometen el gran error de decir progresamos. Escucho constantemente decir eso a muchos profesionales. Ahora, yo te pregunto, mira qué clase es. ¿Clase en qué sentido? ¿En qué clases sociales se encuentra? A una clase A y clase B nunca lo vas a escuchar decir progreso. Apenas a clase C. Es ¿Por qué verdad. razón? ¿Por qué creen ustedes? Porque saben lo que significa la palabra. Por desgracia, el Perú tiene una desventaja. No busca conocimiento, no busca investigar. Se guía de lo que otros dicen. Y como la Busca mayoría dice TikToks. progreso, 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 entonces simplemente nos queda esa palabra. Pero la realidad no es así. Ahora, ya que ustedes ya conocen esa palabra de progreso, es para animales, es para empresas, porque son hábitos. Cuando alguien te dice, oye, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Oye, estás progresando, has progresado, ¿qué se siente? Como tipo despectivo, ¿no? Como que yo pensé que no eras capaz de hacerlo, pero me sorprendió. ¿No? Digan así, Ese es cuando el quieren palo, burlarse profe. de alguien, digan así, oye, estás progresando. Y la persona se va a sentir orgullosa, porque no sabe lo que realmente significa. Eso es divertido, de cierta manera, pero no lo hagan tampoco muy a menudo. Ya, profe, ya sé ser un nuevo moderno para hacer bullying, profe. Ya sé, ya, muchas gracias. Está bien, está bien, está bien, Friseño, estás progresando, muy bien, ¿ah? No, profe, ya no, ya. Entonces, eso, estimado, una cosa, para mejorar lo que acaba de decir Guamán, cuando nosotros hablamos de progreso y de forma correcta, es porque estamos viendo una evolución de la persona dentro de un trabajo. Cuando nosotros evaluamos desempeño, sí podemos decir progreso. Ese personal, ese trabajador, ese empleado, ese profesor está progresando. Cuando lo decimos en un entorno de trabajo, en un entorno profesional, es correcto, porque hablamos de su desempeño, que ya mejoró su desempeño. Cuando hablamos de personas como ustedes, como yo, hablamos de crecer y desarrollarnos. Pero cuando estamos hablando de desempeño, evaluación de desempeño, sí decimos progreso. En cuanto ha progresado, en cuanto ha mejorado. Pero como les comento, aquí en Perú se utiliza mucho la palabra progreso. A nivel mundial no. Es como decir pueblerino, pueblo, pueblo. Aquí en Perú es normal. A nivel mundial, en otros países, pueblo o pueblerino es un insulto. Como diciendo tú eres menos que yo. Pero vamos a hacer eso. Pero vamos poco a poco, vamos poco a poco. Pero ya conociendo todas esas palabras, y recuerden, ¿qué era stakeholder? ¿Qué era un stakeholder? La persona más importante del negocio. La Listo, la cabeza. persona más importante del negocio, el accionista, el dueño en muchas ocasiones. Perfecto. Esto, para poder ser elaborado, debe ser por un stakeholder. Porque el stakeholder, por ser la persona de decisión, es el que debe delegar las funciones y debe indicar qué funciones, qué responsabilidades tiene cada uno. Un ejemplo claro son las áreas. Por ejemplo, área de venta, área comercial, área de logística, área de almacén. Y cada uno de ellos hace su propia función. Ya está delegado. Caso contrario, imagínense, hablo de un negocio familiar porque la idea es que ustedes más adelante tengan su propio negocio. No familiar exactamente, o estén involucrados en un negocio familiar y puedan mejorar. Esa es la idea principal de un estudio, poder aplicarlo. Si ustedes comienzan a conocer, si yo delego las funciones por delegar, voy a perder, porque al final todos se limpian las manos, todos. Y eso es normal, somos personas, nunca queremos quedar mal. Pero si nosotros delegamos las funciones y especificamos qué es responsable de qué, calladitos.
porque ya está escrito, ya está enunciado, por llamarlo de una forma. Entonces, si vemos de ese punto de vista, lo que vamos a hacer para el proyecto final de ese curso, aunque todavía no lo voy a meter tanto, va a ser un manejo de indicadores, un mejor control sobre una empresa o sobre una institución. Como estamos en virtual, no puedo ayudarlos tanto, así que hay que ver cómo lo ordenamos. Lo que estaba pensando es que yo les dé la información y ustedes en grupo lo comiencen a dividir, por llamarlo de una forma. En grupo lo comiencen a separar. ¿Cómo lo podemos administrar? Pero eso vamos a hacerlo después todavía. Aún tengo hasta la semana 9 para poder planear bien cómo va a ser el proyecto. Pero de todas maneras va a haber un proyecto final, va a ser en grupo y van a manejar indicadores. De todas maneras, es un hecho. Bien. Errores al diseñar un MOF. Errores puntuales. Uno, no, no establecer correctamente las normas. Segundo, que el documento no sea conocido, es decir, no se presenta, no se les entrega. Ahora en los trabajos se les da un manual o se le envía por correo para que ustedes sepan qué funciones tienen que hacer o qué actividades tienen que hacer. Puntual. Que no guarde relación con el plan de desarrollo, es decir, que sea solamente decir y que no vaya acorde a lo que la empresa necesita o quiere. Eso sucede porque buscan en Internet. Ustedes ponen MOF en Internet, les va a salir una lista completa de ejemplos. Pero si esos no se adaptan a tu negocio o a tu empresa, no sirve. Lo que haces es tener falencias, huecos, como se dice, tener huecos. Por último, especificar cargos, requisitos y funciones. Les vuelvo a repetir, si alguna vez van a una entrevista de trabajo y no los llaman, no es porque no tengan la capacidad, es porque no cumplen el perfil que ellos buscan. Por eso, muchas veces, cuando uno busca trabajo, por ejemplo, acepta todos los correos, acepta todo, y al final no los llaman. ¿Y por qué no los llaman? Porque han aceptado por buscar trabajo y no el perfil que a ustedes se le adecua. La ventaja del análisis de sistemas es que ustedes pueden entrar en cualquier área, porque de todas las áreas lo van a conocer. Por ejemplo, el próximo ciclo van a conocer lo que es referente a marketing, lo que es referente a ventas, van a conocer la parte de almacén, para que ustedes puedan crear sistemas de almacén. En este momento están aprendiendo lo que es la parte de administrativa. Y algo que hay que recordarles, a ustedes se les va a enseñar cómo manejar los datos, pero lo que les falta es saber cómo presentar los datos. Recuerden tablas dinámicas, que lo vamos a comenzar en la semana 8, comenzamos tablas dinámicas. Vayan repasando ahí su Excel de primeros ciclos. Y regresando al tema, ese es el punto de partida. La elaboración del MOF permite definir responsabilidades, funciones. Y es difícil, es muy difícil, porque las personas no quieren aceptarlo. Cuando es una empresa familiar, y vuelvo a repetir, en un entorno familiar, es muy difícil que te hagan caso, porque se dan libertades. Muy bien. Entonces, funcionar los títulos del gobierno. Entonces, recomendaciones. Antes de hacer la recomendación, pues ya terminé el curso, ya terminé, lo hice muy puntual. Quiero que me digan 3 funciones, así, 3 funciones, y nos vamos, ¿ah? 3 funciones y nos vamos. De los cargos de congresista. A ver, 3 funciones que debe realizar un congresista. Estar oso. Ya, además de estar oso. Robar. Aprobar, pero en conjunto, No, profe. eso no es una función, chicos, es una actividad. Presentar Allá, Dígame 3 funciones. Presentar leyes. Ya, Evaluar las presentar leyes. leyes. Presentar leyes. Gestionar, ¿Qué delegar. más? Presentar leyes. Evaluar las leyes No, propuestas. cuando tú presentas la ley es porque tienes que evaluarlo. Sí, ya está todo. Fiscalizar, bien, gracias Valverde. Fiscalizar. Rojas, robar, Gestionar, profe, no. gestionar. Estás picón, Rojas, estás picón. ¿Gestionar qué? ¿Qué debe gestionar? Gestionar. La- Gestionar proyectos. No, el Congreso no gestiona proyectos. Sí, proyecto de ley, Ah, no, claro, proyecto de ley, pero sería presentar leyes. Entonces, propone ley. está dentro de él. Van,
Gestionar proyectos de ley. Ya. Gestionar proyectos de ley o presentar leyes. Listo, va uno. La segunda era fiscalizar. Fiscaliza. 2. Falta uno. A ver, Delegar, dígame. delegar. ¿Delegar qué? ¿Qué cosa delegan? Pregunta, voy a preguntarles algo. ¿Un congresista puede construir o puede reparar pistas y veredas como parte de su campaña electoral? ¿Puede? No, No, no. no Pues, puede. no tiene la No, autorización, no está no dentro de tienen su poder, autorización. no Solo hay tiene. un monto mínimo, creo, profe, para poder hacer su campaña. Si va a regalar algo o así, creo que es un monto No mínimo, hay ¿no? límites, aquí no hay límites, no hay límites. El, No hay el tema límites está, para la el tema campaña, está por en eso que un roban. congresista solamente es la función de legislar el tema de leyes. No te puede construir, no te puede revisar. El tema de fiscalizar, por ejemplo, tampoco es. ¿En qué sentido, profesor? ¿Cómo Representa a su fiscalizar? partido No, político. si los congresistas fiscalizan. No. Otra cosa es que como no se conocían las funciones y las responsabilidades de un congresista realmente, lo que comenzaron a hacer es darse poder a sí mismos. Ellos no deberían fiscalizar. La Contraloría es el que fiscaliza. Sin embargo, ahora ya lo tienen, porque por ley lo dice. Eso sucedió, y eso sucede, y el Perú por eso es un desorden, es porque no están especificadas las funciones y las responsabilidades que se tiene dentro del gobierno. Si, por ejemplo, liberan a un ladrón, a un choro, lo liberan, le echan la culpa al presidente porque no hace bien su trabajo. O le echan la culpa al juzgado por dejarlo libre, cuando ellos dos se rigen de las leyes. ¿Y quién hace las leyes? El Congreso. Entonces, como no están bien definidas las acciones y las responsabilidades, eso genera todo un caos y un conflicto interno que se ve reflejado en la actualidad. Y por ello es importante el MOF, Manual de Organizaciones y Funciones. ¡Pum! Se acabó el asunto. Si tienen problemas en su trabajo, planteen eso como una idea. Plantéenla. Porque créanme, aunque muchos le van a mirar mal, a ustedes también se les va a reconocer. Listo, chicos. ¿Alguna inquietud? Era eso ya solamente palabreo, ¿no? Conclusiones y ya. Todo lo demás. ¿Alguna inquietud, chicos, estimados? Dice muy puntual. Y miren, con 8 minutos de ventaja. Para que vean mi cálculo. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Chávez, dime. Nada, profe. No, ya, como estás con el micrófono abierto, dije, me No, querías decir algo. Estoy esperando no, mi subdelegado y que Mira, me participe. que se Quiero duerme. saber sus funciones, profe, dice. Bien, a ver. Entonces, como les estaba comentando al inicio de la clase, antes de comenzar a grabar, de todas maneras voy a dejar grabando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Como no todos me han podido cumplir con las actividades, con el foro, con los trabajos, lo voy a aplazar hasta el 30 de junio, lo cual equivale hasta el martes, ¿bien? Hasta el martes voy a ampliar el foro, o los dos foros, de la semana pasada y de esa semana, y de ahí lo vamos a dejar hasta dentro de 2 semanas, tranquilos. Es uno sí, uno no. Lo voy a ampliar hasta el día martes 30, para que puedan cumplir, ya que el primero tengo que enviar un informe. Y como ya deben conocer, bueno, ustedes ya son de sistemas, ya poco a poco están entrando a sistemas. Por ejemplo, la actividad 3, me va a salir el listado de cuántos me han cumplido y cuántos no. Y yo solamente voy a imprimir eso, solamente voy a enviarlo. Entonces aquí va a haber falencias, ahí tengan cuidado, no quiero tampoco jalarlos, porque el sistema simplemente pone 0 o pone 20. De igual manera en el caso del foro, estoy contento, sí, casi la mayoría, para no decir todos, casi todos, me han cumplido, pero de todas maneras lo voy a trazar para que puedan cumplir. Bien, el foro del día de hoy, el foro de esta semana, solamente es un video. Disculpe, es la actividad, perdón, la actividad. En el caso de la actividad es un video pequeño, un video simple, por llamarlo así. Es un video simple, ahí está el video de YouTube, y van a responder solo 4 preguntas. Háganle un blog de notas, un Word, un PPT, como ustedes gusten, guárdenlo como PDF para que sea más sencillo leerlo. De la información del video, quiero que me brinden el problema. ¿Qué problema encontraron? Segundo,
¿Por qué se evalúa el peor escenario en el caso? Es decir, ahí lo explican, tranquilo. Solamente quiero una o dos líneas, algo puntual. ¿A qué se refiere con el costo de oportunidad? Costo de oportunidad. Eso lo voy a explicar cuando llevemos la parte financiera, pero quiero que ahora poco a poco vayan conociéndolo. Y por último, ¿cuál sería tu decisión y por qué razón lo elegirías? Según el caso, el video dura unos 5 minutos, tranquilos, tampoco voy a exagerarlo. 5 minutos me acuerdo que era. Y es sobre un caso de la Universidad de España. Ese es para la actividad. Como les estaba comentando, lo voy a aplazar hasta el 30 de junio. Traten de hacerlo el día de hoy para que no se compliquen la vida. Y en el caso del foro, misma idea. ¿Por qué se considera importante y de gran relevancia conocer y manejar los datos de manera efectiva dentro de los negocios actuales? Un poco el término un poco más bonito, un poco técnico. Puntual. Quiero que me sustenten su respuesta sobre un caso de éxito en Perú, en el Perú, aquí, que demuestre que usando datos, usando indicadores, mejoraron la rentabilidad de la empresa. ¿Bien? Conmigo siempre van a hacer casos. ¿Y por qué casos? Porque son ejemplos vívidos de que funciona. Profe, No es puede su ser, idea. Dime, no dime. puede ser a nivel mundial, no solo Perú. Tal No, vez difícil Ya, encontrar, profe. ya. Traten para de no buscar sufrir, pe, algo. profe. Ya, está bien, voy a cambiar esa palabra. Realmente pues, no hay Puede muchas ser, empresas conocidas en internet que busquemos y sobre Perú no hay mucho. Sí, profe. La última vez sufrí, ya no, ya. es que en Perú sí hay. Solamente que los ejemplos principales o los ejemplos más grandes son de las internacionales. Pero en Perú sí hay ejemplos, créanme, sí hay ejemplos. Está bien. Les voy a permitir usar ejemplos internacionales. Bien, vamos a usar ejemplos Latinoamericanas, internacionales. si no me profe. ¡Calla, turista! Cállate, está diciendo que sí, internacional, y si tú quieres limitar No, nomás. no, hay que motivar al Como alumno. Ok, Menéndez, te voy a hacer caso, solamente No, Latinoamérica. profe, no le haga caso al turista. No, ya está bien, está bien. A nivel internacional. Pero traten de buscar algún caso que se puede aplicar al Perú, por lo menos eso. ¿Bien? Para, Ay, para ay, estar ay. 50-50, ¿no? Para no quedarme mal, para no quedar mal yo y no quedar mal ustedes. 50-50. Busquen un caso internacional, o un caso ejemplo internacional que puede demostrar su punto de vista, pero, pero, que se podría aplicar en el Perú. Ustedes ven ese caso ejemplo, no, eso no se aplica en Perú, porque el Perú es muy desorganizado, entonces no me sirve. Pero tal vez encuentren uno que, oye, esto serviría al Perú. Ah, y listo. Y lo hacemos de esa manera. Bien, entonces, eso van a ser las actividades del día de hoy. La actividad número 4 es vean el video de 5 a 8 minutos y respondan las 4 preguntas, que las 4 preguntas están ahí directamente. Bueno, 3. La última es de ustedes. ¿Por qué creen ustedes y por qué lo decidirían? En el caso del foro, busquen un ejemplo internacional, ya cambié esa palabra de Perú, un caso de éxito internacional de cómo utilizaron datos, de cómo usaron indicadores para mejorar. Y revisen de que esa aplicación o la forma en que ellos lo hicieron se podría aplicar en el Perú. Si me dicen no se podría aplicar, denme una recomendación, al menos una recomendación. Porque la idea puntual es que los casos de éxito a nivel mundial funcionan, demuestran que funcionan. El problema es que, ¿cómo lo aplicamos en Perú? Les voy a dar un ejemplo. Chile, los rotos, porque antiguamente se le decía así, ¿no? Estoy grabando, así que hay que hablar bonito, tienen un nivel de negocio muy alto. Algo que realmente envidio de ese país, y lo único que envidio en realidad, es que saben hacer negocios. El Perú no, por desgracia no sabe hacer negocios. Y eso se ve demostrado en muchas de las empresas peruanas. El Perú no tenía Mall Plaza, no tenía centros comerciales grandes, eran puntuales. Jockey, San Miguel y un par más, puntuales. Y ahora se van a dar cuenta que hay Mall Plaza en todos lados. Y son de chilenos, ¿ah? Y esos son de chilenos, porque vieron una oportunidad de negocio y lo implementaron aquí. Lo que ellos hicieron fue coger el patrón que tenían en Chile, que tenían en Paraguay, que tenían en Argentina, y lo aplicaron al Perú. Y miren, pasando ¿cuándo comenzaron ellos? Comenzaron en 2002, 2004, más o menos. Pasaron casi 14 años y han visto qué tan grande es y en cuántos distritos están
y a qué nivel genera, pues, algo bueno han tenido que hacer. Y si vamos a copiar algo que no sea como Acuña, vamos a copiar algo y vamos a aplicarlo correctamente. No, no un copy y pega barato. Por si acaso más les digo, no es indirecta. Entonces, esa va a ser la actividad del día de hoy. Eh, a los que me deben la actividad de la semana pasada y el foro de la semana pasada, cúmplanlo. Recuerden que yo tengo que hacer un reporte al final del mes. La actividad de hoy, vean el video, respondan las preguntas, y en el caso del foro, busquen un caso internacional que podría aplicarse en el Perú o de alguna manera en el Perú. Más que todo sería como una recomendación. Bien, estimados, ¿alguna inquietud ya para terminar? Hoy ya terminamos a tiempo, imaginen, qué raro, normalmente nos quedamos como media hora. A ver, para que tengan su break y su break de 2 horas, más el break adicional de 20 minutos. A ver, ¿alguna duda, chicos? Chávez, ¿sí? Menéndez, ¿todo claro? Todo claro, Sí, profe. ¿Sí? sí, ¿Briseño sí profe. también? Listo. Sí, Vilca, bueno. dime, Vilca fue el primero. Vilca, Todo bien, profe, allá, entendido. sigues ahí, te estabas durmiendo ya. Mendoza, ¿sí estamos bien, Mendoza? Sí, profe, quiero que me ayude a impulsar, a crear el MOF. ¿Cómo me puede volver a repetir esos pasos, por favor? Ah, ya. No es que no es que sea un Es paso, que, vas a encontrar mucha información en internet, lo cual no te va a sí, servir porque no se ya adapta al encontré Excel. ya bastante. Sí, pero no todas esas te va a servir. Lo que tú primero tienes que hacer es encontrar al stakeholder, a la persona Ya. importante, y él ponerlo en la cabeza. Y según esa cabeza, dime cuántas áreas están o cuántas responsabilidades hay debajo de él. Cuando encuentres esas responsabilidades, define por lo menos 3. Yo quiero Imaginen esto, avanzar a a ver, una MIPE. en una MIPE. Si Sí, en caso es una MIPE, ¿MIPE de qué? ¿Ventas, por ejemplo? sí, de ventas, Ya, defíneme 3 prendas cosas. de vestir. Ya, espera, hasta ahí. Defíneme qué es lo que va a tener que hacer el vendedor. 1. ¿Qué va a hacer el almacenero? 2. ¿Y qué va a hacer el jefe? Ya. ¿En qué sentido? Ventas va a vender, eso ya sabemos. Pero vamos a delegarle más funciones. Que se Está encargue el de toda la vendedor, parte el visual. almacenero. Está el vendedor, el almacenero. ¿Qué más me dijo? Y el jefe o el dueño. Ya. No, cuando es una MIPE, bueno, puede ser el dueño, puede ser el jefe. Defíneme esos El 3. jefe es Te voy a dar un el ejemplo. Te stakeholder, voy a dar un ¿verdad? ejemplo. Espera, te voy a dar un ejemplo. El Ya. vendedor solamente vende. Si alguien los contrata como vendedores, solamente le van a pedir vender. Pero eso significa que luego le van a reclamar porque está sucio el lugar, porque está desordenado. Oye, mi trabajo es vender, no era ordenar. Eso va a pasar mucho, créame, eso va a pasar mucho. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo de Mendoza, y para todos ustedes, vamos a definir las funciones del vendedor. No solamente vas a venderme, tú vas a ser encargado de la parte visual de la tienda. ¿En qué sentido la parte visual? De Acomodar las cómo está prendas, organizado. claro, las piochas, que el lugar esté limpio. Por ejemplo, ya van 4. Ya no solamente vender, van 4. Si ustedes quieren darle otra función adicional, podría ser el decorado. Pero eso se resume el tema visual. Y con eso ya tenéis 5. Profesor, Y esas 5 pero funciones debe cumplirlo. Dime. eso es lo que pasa en sí con un vendedor, porque él está organizado en promocionar su espacio. Él tiene que vender su espacio, todo lo que hay dentro de su espacio, sea la mercadería y su persona. Su persona también es algo que vender con sus palabras y su trato que da hacia el cliente. Ya, pero esa parte ya no entra en sus funciones. Ya no entra en sus funciones. Eso se llama inducción. Es decir, Inducción. alguien debe enseñarle cómo vender, cómo tratar a la gente, ¿no? Le doy un ejemplo breve ya para terminar, un ejemplo breve. Defíneme esas 3 funciones primero, esas 3 responsabilidades. Así poco a poco te voy Ya, ayudando. ya, profe. Un ejemplo simple. ¿Han ido a comprar alguna vez y lo han tratado mal? O, mejor dicho, los tratan crudo. Sí, ese de ahí, Sí, seco, seco, seco. seco, ya. ¿Eso qué Sí, sucede? profe. Sí, le ha pasado bastante. Allá. Así Varias como la veces. delegada. La información seca, ¿no? Ah, su diseño, qué mala, qué mala. Tienen que sonreír, tienen que decir, ay, coqueto. Hay que ser sinceros, los venezolanos saben hacer eso. Pero vamos acá.
eso La no es delegada tiene por la falta de actitud, institución. eso no es, para, la delegada, para que sonríe cada vez que dé una mala noticia. Por ejemplo, en el caso de ventas, en el caso puntual de ventas, el trato crudo de los vendedores no es por culpa de los vendedores, es porque no se les ha enseñado cómo vender. Solo les dice, oye, tienes que vender. ¿Sí o no, Mendoza? Le dicen, Sí, oye, profesor. tienes que vender, pero no te Sí, enseñan cómo vender, no te enseñan cómo tratar al cliente, cómo presentar el producto, no te lo enseñan. Entonces, ¿cómo puedes quejarte de que el vendedor no venda si no le enseñas a vender? ¿No? No han atendido una capacitación. Claro, no tienen una capacitación. Las empresas grandes, no MIPES pequeñas, empresas grandes, sí les enseñan. Los inducen durante una semana de cómo es el trato al personal. Cómo, por ejemplo, cómo reconocer qué tipo de cliente es. Hay clientes agresivos que solamente van a molestar. Hay clientes que son muy tímidos. Hay clientes indecisos. Esos que te hacen perder como media hora y no compran nada. Yo los he visto, ya los conozco, estoy seguro que ustedes son la mayoría de ellos. Entran a una tienda, hacen perder el tiempo durante media hora y no compran nada, se van. Yo los he visto, ya los conozco, ya sé que son ustedes esos. profesor, pero también depende del trato que le das. Si recibe una buena atención, al día siguiente vuelves comprando algo porque Ah, en ya, el momento estabas de pasada, por decir, claro, ha bajado del eso metro. sí, eso sí, pero siempre y cuando te seduzcan a venir de nuevo, te seduzcan, pero no Claro, siempre ese sucede es el eso. labor del vendedor. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de la labor es labor del vendedor, pero no es una función del vendedor. La función del vendedor es esperar que venga alguien y ofrecer el producto. Ahora, lo que yo, ya te confesó, sí, ya te confesó. Algo que sí te recomiendo, Mendoza, jefe, almacén y vendedor. Define todas las cosas que tienen que hacer cada uno de ellos, lo mejor que puedas. Y de ahí vas quitando lo que sirve y lo que no sirve. Por ejemplo, almacén debería solamente encargarse de almacén. Que pueda vender en cierta manera, sí, eso pueden darle la especificación. En el caso de un vendedor, que se encargue de toda la parte visual, es decir, que ordene la tienda. Porque yo he visto muchas MIPES, en Gamarra, por ejemplo, he visto muchas veces que la persona que lo ordena es la jefa. Y la vendedora está sentada ahí rascándose la uña. En Wilson también lo he visto un montón de veces. El dueño está atrás ahí trabajando laboriosamente y la persona que se encarga de vender está ahí sentada con su celular. Y es porque simplemente se le dijo, oye, tienes que vender. Tienes esta Profe, meta, vende en 5 profesor, cantidades. Dime, dime. a mí me tocó como experiencia en Gamarra lo muy diferente a lo que menciona. Al A ver, cuéntame, contrario, cuéntame. son las jefas que te dicen, ¿sabes qué? Esto tiene que estar limpio, esto de acá tiene que estar ordenado de tal manera, pero es casi similar a como a que te está enseñando. No, Y si en lo una que están semana diciendo no ahí vendes, es, te despiden. te mete la presión. Pero Sí, la pregunta es, ¿te enseñaron a vender? claro, te dice cómo debes hablar al cliente, no de la Ya, manera seca, ¿no? eso significa que El donde tú has aspecto estado profesional. trabajando en Gamarra, donde tú has estado trabajando, la jefa te ha estado poco a poco induciendo. Pero, Ajá. ¿has visto cómo está alrededor tuyo? Más tienda de Gamarra, ¿les enseñan? ¿O solamente le dicen, o los obligan, o les gritan? Algunos le gritan y algunos no les enseñan. ¿Por qué? Listo. Porque el personal vendedor no pone de su parte o no se deja Pero, enseñar. Muchas veces pero, pasa eso. ¿cómo quieres poner de su parte si solo te dice, tienes que vender? Te lo comento, porque sucede eso. Solo te dicen, Sí, tienes y que vender. comienza con lo que usted mencionó de que el sitio tiene que estar ordenado, tiene que estar limpio, más que nada la vitrina, no tiene que estar de polvo porque eso asusta al cliente cuando ve algo Sí, debe sucio. ser iluminado. Sí, Por ejemplo, iluminado. esas cosas es parte del MOF. A mí no me... Vas a escuchar muchas veces esto, y estoy seguro que todos ustedes también algún día lo van a decir. No lo digan. ¿Bien? A mí no me contrataron para esto. Ah, Nunca ese digan eso. pecado, ¿Ya? sí, O me sea, pasa. eso nunca lo digan. Eso nunca lo digan. Porque lo que están diciendo o lo que están mencionando
es que a ustedes no están comprometidos con el negocio o con la empresa. Al no estar comprometidos con el negocio o con la empresa, simplemente comienzan a mirarte mal, así, te comienzan a mirar bajo el hombro, por llamarlo de una forma. Voy a Profesor, buscar a otra persona que me sirva. he notado también cuando realizas aquellos detalles que usted mencionó como limpieza y orden, es que si realizas, al cabo de la semana, del mes, te elevan el sueldo como trabajador. Yo no diría que lo elevan, pero sí te podrían dar un bono, Sí, porque un están bono. viendo que tú estás interesado. Chicos, finjan interés, igual que cuando hacen en las clases. Finjan interés, porque lo que Ya eso no se los digo, descubrió ya. ya le descubrí, ya le descubrí. Les digo algo. La mayoría de empresas que son, no informales, no voy a decir informales, sino pequeñas empresas que recién están creciendo, recién están haciendo la cosa, que no tienen una estructura bien definida, porque las empresas grandes sí lo tienen, una empresa pequeña no, una empresa familiar no tiene esa estructura, lo que más busca es una persona de confianza, una persona que ve, si yo llego, yo veo que ya está limpiando o llega temprano, entonces yo veo que esa persona está interesada, entonces lo comienzo a considerar más. Y lo que yo busco es quedarme con esa persona. Muchas veces te venden más, te venden poco, pero yo confío en esa persona. Y lo que ustedes deben buscar es ganarse esa confianza. Finjan, no importa. De algo, como dices, tienes que pagar derecho de piso, tienes que pagarlo. Dice, dime, Guamán. Ya lo desactivó. Ya. Bueno, entonces, ¿alguna inquietud adicional, chicos? Rojas, Guamán, sí. Flores, Valverde, Mendoza, ya Mendoza Ninguna, no puso profe. algo a hablar. Guamán Todo Sánchez, dime, claro, Percy. profesor. Sí. Fukuda, que todo solapa has ingresado. Chávez, Morales, dime, ¿algo? ¿Sí, todo Todo bien, claro, chicos? profe. Todo bien. Todos, chicos. Entonces, Claro como el lodo. claro como el agua, ya. Entonces, vamos a ser puntuales. El MOF es importante dentro de toda organización porque define responsabilidades. Si en el MOF no dices qué tiene que hacer la persona, no te quejes si no lo hace. No te quejes. Porque simplemente es ese hecho de que no le has dicho qué tiene que hacer. Si ustedes lo tienen definido, por lo menos una parte pequeña, lo tienen definido, explótenlo. Porque ya saben sus funciones. Y el problema de la organización actual es que no hay esa delegación, no hay esa aclaración. Todos hacen todo al mismo tiempo. Y ese es un problema grave, que hay que poco a poco hay que ir mejorándolo. Lo bueno es que ahora ya tengo 16 personas que ya conocen del tema, que no se pueden equivocar, y que poco a poco ir creciéndolo. Dime, Chávez. Nada, profe, estoy escuchando nomás. Ah, ya, te has activado. Dale la función No, específica, sino sí. que para cualquier pregunta que usted haga, responda nomás, profe. Ah, ya. Ah, ya, está listo, está listo. Está como que Claro. ya te damos la hora, ya se quieren ir. Oye, chicos, ya son las 9:03, ya son las 9:03. Bien, entonces, ¿no tienen ninguna inquietud? Las actividades y los foros los voy a dejar hasta el 30 de junio, es hasta el fin de mes. Úsenlo, chicos. Me faltan un par de ustedes completar las actividades. Bien, traten de cumplirlas para no tener problemas más adelante. El FODA lo quiero para la próxima semana. Voy a mandarles un ejemplo dentro del WhatsApp para que ustedes se puedan guiar. Bien, y la próxima semana ya comenzamos estrategias. ¿Listo, chicos? ¿Nada? ¿Inquietudes? ¿No? Perfecto. Una cosa ya para irme contento. Ya que Mendoza está justo hablando del tema de la venta. Una pregunta para todos. Me responden y nos vamos. Un maniquí, ¿para qué sirve? Exhibir. ¿Exhibir Para qué? exhibir la ropa, profe. La Para prenda, exhibir la profe. ropa. Exhibir la ropa. ¿Todos están de acuerdo con exhibir la ropa? Promocionar. Sí, lo sé. Promocionar la ropa, ya, promocionar la ropa. Me la malogran, quería chocarlos, pero le diré, están en un error. Ah, no, Error, entonces ¿para así, qué están, profe? ¿Para que estén un cero parados ahí? completo, cero completo. ¿Para qué es un maniquí? Antes exhibía la ropa, antes mostrabas la ropa que tenía para la venta. Actualmente un maniquí no es eso. Actualmente un maniquí es para representarte a ti de cómo te verías con esa ropa. Puntual. Claro. ¿Por qué creen ustedes que Ripley y Saga Ya.
Pero es lo mismo, solo ha cambiado de No, 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 concepto, no. profesor. No, 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 Es no. la misma cosa. Tú pasas Sí, por la sí, ¿Cuál? Pero calle y tienes ves un razón, diferente. profe. maniquí con una ropa bonita. ¡Ay, qué bonito ropa! Te vas. No pasa nada. Pero ¿por qué en Ripley, Saga, Wesley y todas esas super tiendas que conocen del tema, tú estás ahí y ves la ropa, no te imaginas, ay, qué bonita ropa, no, te imaginas cómo te verías puesto con esa ropa? ¿Por qué creen internos? Adams y no sé qué otras marcas hay, buscan los ternos más presentables actuales para que cuando tú te acerques digas, oye, ese me quedaría bien, ¿cómo me quedaría a mí? Ese mouse, un maniquí ya no te exhibe ropa, es una representación de cómo te verías tú con esa ropa. Cómanse esa, cómanse esa. Profe, pero ese concepto recién ha nacido, pues. Claro, ¿O no, no? Y de nuevo. no, eso pasó hace Últimos como 10 años. años, como 10 años. Otra Claro. cosa que el Perú recién se Ya, está pues. adaptando. Ya ves. Ya. Percy, para no quedar mal. Dígame. Diferencia entre Gamarra y Ripley. Ahí estamos hablando, me estaba hablando justo de Gamarra. Pregunte de nuevo, profe, por favor. Ya, pregunta para todos, y nos vamos. Diferencia entre Gamarra y Ripley. Modo de atención al cliente. Ya, atención al cliente, puede ser. Ya, El otro. precio, el El, precio, no, oferta. el precio es el mismo, ¿ah? Calidad de Garantía, productos. profe. No, la Garantía. calidad también es la misma. No escuché bien. Chicos, le digo así con toda sinceridad, la ropa de Gamarra se vende en Ripley, por si acaso, ¿ah? Y lo sé de primera mano, porque tengo gente dentro. Sí, Pero sí, es verdad, en profe, es Ripley, verdad. en Ripley le suben el precio, profe. A lo que en Claro, Gamarra le encuentra Profesor, más sí es barato. el suben el mismo, pero precio, ahí pero se hacen más basa en la calidad de promociones y hacen más costura. ofertas. Hacen más promociones y ofertas que el precio se iguala a la de Gamarra. Gamarra sale más conveniente cuando tú compras a por mayor. Pero individualmente, si tú vas a Ripley, Saga, pues a lo mismo. La única diferencia es que en Gamarra Ripley te dan promociones, ofertas y no te das cuenta. No, profesor, es que en Gamarra hay Se lo juro, revendedores, se lo juro. pues. Me 50% siento son estafado. revendedores y 50% son fabricantes. Siempre Ya, te... Y son los revendedores los que te dan al mismo precio que Saga Falabella. ¿Y cuál es la por eso, diferencia? Es en la costura que le dan como acabado. ya. Entonces te digo, No, ¿por la qué te comento diferencia, esto? profe, Porque la diferencia es que, tengo amistades o familia que tienen su propio negocio. Lo que hacen es comprar la ropa en Gamarra, van a una lavandería, ponen estampa. lo destiñen un poco, le ponen una estampa, le destiñen un poco, lo rompen un poco y lo venden en Ripley. Te digo, y te lo digo porque tengo ese conocimiento. En Sí Gamarra pasa compras a eso. por mayor, así directo. Cuando es Es a que por sí, menor eso hay o en minorista, todo, profe. sí, Por ejemplo, profe, dime. que usted consume atún o cualquier tipo de atún. Atún que venden en la tienda, pues. Sigue. Lo que pasa que la mayoría de atunes, cuando van a molerlo en la fábrica, lo muelen, lo cocinan con todo tripas, pues. ¿Qué? Ese es un detalle Sí, también. sí, es Sí. un detalle. Por eso hay diferentes Por calidades fin de ya no voy atunes. a comer atún ya. Ya no como atún, ya gracias por traumar. A ver, pero no me han desviado la pregunta. Percy es vivo, Percy es vivo. Me acabé de desviar la pregunta. Mi pregunta era, diferencias de Gamarra y Ripley. Le voy a dar la ayuda ya para irnos, que profe, voy a tomar profe, desayuno recién. Dime. profe, es que recién estoy tomando mi maca, profe, todavía no proceso. Ya, todavía No, no profe, profe, sabes, Profe, todavía no yo sabes. yo creo sé. que la la diferencia está en la diferencia es, presentación del producto. No, no, la diferencia es que Ripley es un es como que una empresa grande conocida, profe, y creo que ahí va la prenda. Como que cuando yo voy a comprar, me lujo, pero me lo he comprado en Ripley, que me ha costado tanto, a lo que cuando tú te vas a comprar en Gamarra, como que es una prenda ya, está corriente. cerca, Estatus. está cerca. Lo de Gamarra Ripley vende, Ripley solamente vende. No. También Ambos lo que se fabrica. dedican a vender, pues de todas maneras generan Sí. ingresos con la venta. Le digo, está cerca. Estimados, la Profe, diferencia entre Ripley y Gamarra. A ver, dime. es por la marca, porque supuestamente Ripley tiene un poco más de prestigio y que Gamarra. Ya, están cerca. La ¿Qué tan diferencia cerca? puntual. Están a un paso. La diferencia, chicos, ya para terminar. Entre Ripley, entre Gamarra y Ripley, Saga y todas esas tiendas de esos Mall Plaza, es la experiencia del usuario. Cuando tú vas a Gamarra, simplemente te venden ropa, te venden zapatos, te venden zapatillas, solamente ropa.
Cuando tú vas a Ripley, Saga, no te venden ropa, no te venden zapatillas, no te venden medias. Profesor, no Ahí te entendí. venden Pero si visión, como pues, ellos te venden, ahí lo te que venden Ripley, esas cosas, pues, hay una palabra, Ahí inductores publicidad, emocionales. marca, profe. no marca, es experiencia. Profesor, ¿experiencia? Sí. ¿En qué sentido experiencia? La atención y Tú el entras a ambiente. tú entras a Ripley, a Saga, te sientes diferente, porque la atención es diferente, la presentación es diferente, todo el lugar es diferente. Tú te sientes dueño, te sientes increíble, te sientes mejor. Yo dije la presentación, profesor. Pero no es solamente presentación, güey, no solamente es presentación, es más que eso. Pero Tú usted está entras ahí y te detallando sientes ya, como un profe. rey, así puntual, te sientes como Profe, un rey, como si estuvieras en otro mundo. te sientes seguro porque en Gamarra te roban saliendo de la esquina nomás. También, no tienes que mirar a tu espalda cada rato. También. Lo que sucede es eso. Gamarra solo se dedica a vender ropa. Te vende productos, objetos. Mientras que Ripley y Saga se centran no en los productos, se centran en la persona. Entonces tú apenas entras, ya estás sintiendo que eres alguien diferente o alguien de mayor prestigio. Por esa razón, cuando tú compras en Ripley y Saga, tú vas con la bolsa de regalo que dice Ripley y lo vas caminando por la calle todo normal, todo feliz. Pero en Gamarra, ¿qué? Gamarra Shopping Center. Bolsita negra, tu Vas bolsita caminando negra. con la bolsita negra. No, lo guardas y lo escondes. O mejor, muchos de estos sacan la bolsa de Roban, Gamarra te y roban. ponen en una bolsa de Ripley Una lo que han mochila. comprado, ¿no? Y Métela lo tu regalan. mochila, te Cogen, roban. compran en Gamarra y lo ponen en una bolsa de Ripley y lo regalan. Y sucede. ¿Por qué razón? No porque es la marca, sino por la experiencia. Esa experiencia no se refiere a lo que ustedes consideran de trabajo o estudios, no. Experiencia se refiere a la sensación que tiene un cliente sobre un lugar determinado. Starbucks, por ejemplo. Starbucks lo que se centró fue en la experiencia del usuario. Tú apenas entras a un Starbucks, te sientes relajado, fresh, porque ese es el branding o esa es la experiencia que ellos te ofrecen. Ahí está la diferencia entre ir a un mercado, por ejemplo, a una juguería de un mercado, y ir a Starbucks. La sensación, la experiencia que tú recibes y la sensación que te queda. Es como el maniquí. El maniquí no es para exhibir la ropa, es para darte a ti un ejemplo de cómo te quedaría la ropa. Por eso esas tiendas o supertiendas dedican mucho tiempo en la combinación de ropa de los maniquís. ¡Auch! Cómanse esa. ¡Auch! Cómo duele no saber. Cómo Ya duele no entendí. saber. Sí. Ya, listo, con eso terminamos. Si no, continuamos hasta las 3 horas Ya completas. está bien, profe. Ya está, mejor. Listo. Entonces, cúbrame las tareas, las actividades y nos vemos el día de jueves, el día de mañana con programación. ¿Cómo van en programación? Uy, ese ya vamos a otro tema. Mejor yo lo corto ahí. Si no, nos Sí, vamos a demorar profe. más. Sí, para que tomen su maca, para que tomen su maca. Bien, chicos, Profe. cuídense, los vemos el día de mañana. No se olviden, por lo menos un formulario con botones, que funcionen los botones, porque ya comenzamos a la parte visual, pero me gustaría bastante que aprendan ese código para que sea más sencillo explicarles lo que viene, porque la idea de este ciclo es que ustedes me hagan un pequeño proyecto, un mini proyecto, pero van a hacerlo conmigo, tranquilos, todo guiado. Listo, chicos, cuídense, nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Bye bye, Chao, profe, hasta luego. Bye, bye, Hasta bye, bye. luego, Chao, chao, profe. chao. Buen día, profesor. Arigato, arigato. Buen día para ustedes también. Cuídense, chicos.